Estamos partiendo de nuevo. Al parecer tuvimos un problema, se cortó, pero estamos de nuevo. Voy a esperar un minutito. Eh, yo sé por qué no me funcionó, porque se me olvidé de mencionar las donaciones. Eso es el tema. Se me olvidé de mencionar y agradecer a la gente que donaron, así que eh, por eso. Ya. Vamos a esperar un segundito hasta que mandan el link y vamos a partir de nuevo. Le pido disculpa por el problema que hubo. Sorry, pero esos son las... A veces el internet cae, etcétera. Ya. Un segundito, esto lo voy a mandar al que me pidió. Ya, ya estamos. Ok, entonces esta vez no me se me voy a olvidar porque tenemos que agradecer, sí, a la persona anónima que dio hoy día la clase en el agradecimiento al Hizuk, fortalecimiento y dedicación de todos los Rabbanim y Rebbetzim in Daesh y de todos los involucrados en que los shiurim que transmiten y por la refugia más de todos los enfermos de Am Israel. Muchas gracias a la familia Zamorano Melnik en agradecimiento a la comunidad y por la persona anónima por la refugia más de Jaime Bendina Bezrat Hashem Besorot Avot Yeshuvot Benechamot. Ok, señores, entonces solamente voy a hacer un resumen de lo que dije antes para que quede la clase como entera. Entonces, este ciclo de clases que vamos a hacer ahora tiene que ver con la parte de Emuná. Nosotros dimos durante los últimos meses Emuná y Bitajón, pero nos hemos enfocado en la parte de Bitajón, que era muy importante de enfocarse en ese momento, en fortalecer nuestra confianza en Akadosh Baruj Hu cuando uno ve que las cosas están difíciles y etcétera. Pero también dijimos de que la base del bitajón es la emuná, en lo que nosotros creemos. Y mientras la emuná es más sólida, más amplia, más fuerte, nuestra confianza en Hashem después como resultado va a ser mucho más fuerte. Entonces, ahora es como que estamos retrocediendo, estamos yendo nosotros a la base para construir este gran edificio que se llama la emuná. Y después de eso, lo que hemos aprendido de lo que es el bitajón va a poder estar basado sobre esta emuná que hemos hablado, que vamos a hablar durante ese ciclo. También dije de que no vamos a hablar de todas las opiniones que pueden existir, porque en eso también hay muchas opiniones. Vamos a tratar de reducir y hacerlo lo más concentrado posible para poder tener lo más posible en la mano lo que son los 13 principios de la fe que nos escribe el Rambam, que ya vamos a hablar de esto. También porque muchas veces son temas que hay que estar preguntando, discutiendo, y esto es un poco difícil a través de esta plataforma. Aún así, queridos, les doy la posibilidad de hacer preguntas por acá, por el Facebook, si es que alguien tiene, y lo puede hacer por acá, si es que veo que será posible de contestar. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a hacer todo lo posible para contestar. Si es que no, entonces por interno también me pueden hacer las preguntas. Y vamos a partir de Besiata Dishmaya. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar sobre el camino que tomó el Rambam, el Maimónides, para describir o para poner estos pilares que se llaman la emuná. El Rambam decidió de ponerlo a través de 13 pilares, 13 principios de la emuná. Existen otras opiniones que al final el resultado es el mismo, solo que están discutiendo cómo están divididos estos pilares, cómo están compuestos. Entonces, ¿qué es llamado un pilar y qué es llamado como que es otra cosa del edificio? Por dar un ejemplo. Existen otros rishonim que dicen que hay
un número distinto a los principios. Pero hay que saber, todos van a la misma dirección. No hay ninguna diferencia. Solo que uno está llamando a este punto como un pilar y el otro lo está llamando como otra cosa. Entonces, si es que van a ver otros Aikarim, fundamentos, con otros números, no se asustan como que si fuera Haz de Jalila una discusión respecto a nuestras creencias. Y eso es muy, muy importante de saber. No hay discusiones sobre la emuná de Am Israel, en qué creemos y etcétera. Lo único que puede existir, como les digo, es qué es llamado fundamental o un principio y qué es llamado una cosa que puede ser paralelo, que ayuda a entender y a creer, pero no es un fundamento. Entonces, el Rambam, el gran Maimónides, cuando escribe los 13 fundamentos, lo están repartidos como en 3 partes. Uno es entender qué es y quién es Dios, un par de fundamentos. Después es lo que es la Torah, de dónde vienen las profecías y etcétera. Y después de eso tiene que ver con lo que es las cosas que van a pasar después. O sea, no solamente después, el hecho que Dios supervisa a todo, va a haber una recompensa por las cosas que hacemos, consecuencia por las cosas que hacemos, el Mashiach, resurrección de los muertos y etcétera. Esas son las 3 partes. Entonces, Dios, la Torah y lo que viene después, que es Sahar ve'onesh, ¿no es cierto? La recompensa y las consecuencias, Mashiach y Tchiat HaMetim, que es la resurrección de los muertos. Hoy día, Bezrat Hashem, vamos a hacer una introducción a estos principios del Rambam para poder entenderlos después de eso. Y, Bezrat Hashem, cada clase vamos a tratar de alcanzar 1 o 2 principios para que no sea demasiado largo este ciclo de clase. Como les dije, quiero que lo agarran bien, lo tengan claro y, Bezrat Hashem, quizás en alguna oportunidad cuando vamos a estar muy pronto presencial, en la clase presenciales, vamos a poder hacerlo de una forma un poco más larga. Entonces, vamos a partir, solamente para los Sfaradim que nos están escuchando, seguramente van a conocer el Piyut, la poesía de Igdal Elokim Hay Veishtabach. Nosotros cantamos en los viernes en la noche y las fiestas después de la tefilá, Igdal Elokim Hay. Esto es una poesía que lo escribió Daniel Ben Yehuda Dayan, que esta poesía está basada sobre los 13 principios del Rambam. O sea, si es que uno quiere un resumen de los 13 principios, ve el Piyut, ve esta poesía del Rambam con su traducción y va a ver que cómo es un resumen. Hicieron una canción resumiendo estos 13 principios. Muy linda la canción, muy lindo el Piyut. Y nosotros tenemos la costumbre de cantarlo los viernes en la noche y fiestas después de la tefilá. Esto se hizo para fortalecer en algún momento en los países españoles, ¿no es cierto? Cuando había dificultades en emuná, etcétera, lo hicieron para resumir y para que la gente se acuerden y lo tengan claro. Ok, partamos. Para acompañar este proceso que vamos a hacer, que es un proceso que tiene que ver con la emuná, y la emuná tiene que ver con algo que nos está pasando, ¿no es cierto?, en la mente. O sea, cuando nosotros hablamos de creer, tener la fe en algo, ¿no es cierto?, entonces es algo que me hablas de pensar algo, sentir algo, ¿no es cierto? Entonces son temas que uno a veces, obviamente que uno estudiando y probándolo, ¿no es cierto? Entonces uno puede convencerse de distintos conceptos. Lo que vamos a hacer con este ciclo es más que nada en explicar cuáles
¿Cuáles son los principios de Emuná? O sea, ¿en qué nosotros creemos? ¿Cuáles son nuestras creencias? Vamos a tocar menos la parte de probar las cosas así, llegar hasta lo máximo posible para discutir y debatir, porque como les dije, con esta plataforma es un poco más difícil, sino que vamos a tratar de entender en qué nosotros creemos. Y para eso, para ese proceso, me gustaría como ponerle un poquitito como tratar de saltar al objetivo o al entender un poco hacia dónde vamos. Y con eso me gustaría partir con el último principio, que es el principio de la resurrección de los muertos. Voy a tratar de aquí para adelante de hablar de Tchiyat HaMetim. Tchiyat HaMetim para mí es más fácil de decirlo, de la resurrección de los muertos. Y también quiero enseñarle a ustedes los conceptos en hebreo. También es bueno que entiendan y que aprendan los conceptos en hebreo. Entonces, Tchiyat HaMetim es resurrección de los muertos. Lo voy a tratar de decir un par de veces más para que se vaya aprendiendo. Pero el Rambam habla de el Tchiyat HaMetim como el último concepto, como el último principio. Sin embargo, se ve como que si fuera que la resurrección de los muertos es como es uno de los grandes principios. Es como que diría que es, en hebreo se dice Aharón Haviv, el último es el querido. Diría yo casi que es el último es el objetivo, es como que si fuera el Ikar HaIkarim, el principio de los principios. Tiene una importancia muy grande ese concepto o ese principio de Tchiyat HaMetim. Que Bezrat Hashem, vamos a hablar de esto al final. Vamos a ver de dónde lo sabemos. Tchiyat HaMetim en la Torah, la Gemara habla mucho de eso, donde aparece en la Torah, etcétera, etcétera. Y obviamente que tiene que ver con la construcción de las cosas que vamos a ir construyendo. Si es que creo en Dios, después creo en la Torah, entonces puedo creer en lo que está escrito en la Torah, que existe Tchiyat HaMetim, etcétera, etcétera. Entonces, pero me gustaría partir un segundito para que entendamos por qué es tan importante Tchiyat HaMetim, por qué es tan importante ese concepto que existe en el judaísmo, Tchiyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Y de hecho, en las tefilas que se fijan, nosotros partamos diciendo, Dios ábreme la boca y mis labios, Baruch atah Hashem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, el Dios de Abraham, Yitzhak y Jacob. Y ahí se habla sobre quién es Dios, aquel, Agadol, Agibor, el grande, el fuerte, el terrible, etcétera, etcétera. Hablamos de quién es Dios, que eso es la primera brajá, terminando con Magen Avraham, Birkat Avot. La segunda bendición, la segunda brajá en la Amidá es Ata Gibor le'olam Hashem mehayem etim ata Rav Lehoshia. Se habla de la resurrección de los muertos, de Tchiyat HaMetim. La segunda brajá en la Amidá y se habla de Tchiyat HaMetim. Y obviamente que hay que entender por qué es tan importante Tchiyat HaMetim. ¿Por qué es tan importante de creer y entender y internalizar este concepto de Tchiyat HaMetim? Y más que entender o creer, diría yo, es importante para nuestra vida. Es importante para algo práctico, para algo que tiene que ver con nuestro día a día. En la tefilá de la Amidá, cuando nosotros partamos con Tchiyat HaMetim, con ese concepto de la resurrección de los muertos, no es solamente para decirnos, mira, wow, qué increíble, va a llegar un momento en que van de estos huesos, como dice el profeta Ezequiel, Yehezkel, Hazon ha'atzamot ha'yeveshot, la profecía de los huesos secos, que desde estos huesos de repente va a haber vida de nuevo, vamos a
a volver, nuestros antepasados que se fueron de ese mundo van a volver a revivir y va a haber esta época de Tchiat HaMetim que vamos a ver, Bezrat Hashem, más adelante, cuándo va a ser. Pero hay algo que seguro tiene que ver, que cuando nosotros rezamos con esto y prácticamente partimos nuestra tefilá con esto, seguramente hay algo que tiene que ver con que nos están pidiendo de internalizar y tenerlo muy muy fuerte en nuestra emuná, porque esto nos va a ayudar a nuestras acciones del día a día. Y eso es lo que quiero explicar ahora, por qué es tan importante en la práctica Tchiat HaMetim. Y les voy a decir algo, Bezrat Hashem vamos a tratar en nuestras clases de llevar algo a la práctica, que esta emuná que vamos a hablar de estos principios de la emuná, quiero que de cada principio haya algo que podemos sacar para no solamente decir anima amín, tenerlo acá, sino que cada cosa al final es llevarlo a la práctica, y por lo que vamos a hablar ahora van a entender también por qué. Para poder entender eso, tenemos que hacernos primero una pregunta. ¿Quién somos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Quién soy yo? Entonces, si es que yo, Eliyahu, soy ese cuerpo, ¿no es cierto? Me estoy tocando. Eso es Eliyahu. Entonces, obviamente que no puede ser, porque llega un momento en que Bezrat Hashem en los 120, ¿no es cierto? Una persona, Bezrat Hashem, llega un momento en que se va de ese mundo y esto se acaba. De decir que eso es lo que somos, puede ser, pero sería delimitarnos muchísimo. Sería algo muy, muy físico, básico, y esa gran creación del hombre de decir que sería cuerpo, no. Si es que será de decir que nosotros somos, yo Eliyahu soy mi alma, mi neshama, no es verdad, porque de hecho el Zohar dice que la neshama es parte de Dios, Helek Elokam Imal, parte de Dios que está en nosotros. Él puso en nosotros esa parte de la neshama. Entonces, la neshama no puede ser que yo sea mi neshama, porque de hecho no es mío. Nosotros de hecho decimos en la mañana, Elokai, neshama shenatata bi teorá. El alma que pusiste en mí es pura. Quiere decir, yo soy yo. ¿Quién soy yo? Eso es lo que estoy tratando de entender. Pero él puso en mí la neshama, entonces yo no soy la neshama. Entonces, ¿quién somos? Para entender eso, vayamos un segundito a la creación del ser humano, el sexto día. Y ahí está escrito que Dios creó al hombre, Vaipach be'apav nishmat chaim, insufló en él un alma, nishmat chaim, un alma que vive, Vaihi ha'adam lenefesh haya, y fue el hombre a un alma que vive. Pero quiero ver un segundito la traducción. Vaihi ha'adam, y fue el hombre a nefesh haya. O sea, estaba el hombre, Vaipach be'apav nishmat chaim, insufló en él un alma. Dios puso una alma en nosotros, una parte de él lo puso en nosotros. Entonces estaba el Adam, puso en nosotros el alma, y esto se transformó, Vaihi ha'adam, y eso fue el hombre, lenefesh haya, a una alma que vive. Quiere decir que nosotros nos hemos transformado en un nefesh. El Targum Unkelus, la traducción de Unkelus dice, le ruach memalela. Nos hemos transformado en un ruach que habla. La habla, eso es una de las fuerzas que tiene el ser humano. Nos describe y nos diferencia de los restos de los seres vivos. Eso es la habla. Pero nosotros somos nefesh y la traducción ruach.
Entonces, al final, lo que ocurre es así. Creó al hombre, al Adán, puso en él una alma y eso se transformó en ruach, en un nefesh o ruach, con la traducción de unkelus. Quiere decir que somos una mezcla entre guf y nefesh. Somos una mezcla entre lo que es cuerpo y nefesh. Eso es, o sea, entre guf y neshama, y eso se transforma en un nefesh. Al final, ¿quién somos? La mezcla entre los dos. Eso lo que somos. Vayhi ha-Adam, y fue el hombre, liyot es ser, ¿no es cierto? Vayhi en hebreo es y fue, y somos, entonces, ha-Adam le nefesh chaya. Entonces, si es que yo me pregunto, ¿quién soy yo? Soy una mezcla de estas dos cosas. Soy una mezcla de guf y neshama. Y es muy importante de entender que somos una mezcla. Somos una mezcla entre los dos, porque de eso se trata nuestra vida. Nuestra vida se trata de vivir con estas dos cosas. Entre este cuerpo que Hashem nos puso y la neshama que nos puso, es muy importante de que estos dos viven juntos. Viven juntos, mezclados, revueltos, con sus desafíos, con sus totalmente contradicciones, pero el hecho que los vivimos juntos, eso es nuestro ser. Nuestro ser es vivir estas cosas mezcladas. Le voy a dar un ejemplo, que este ejemplo, ese mashal, y aparece en muchos lugares de nuestros sabios, que es este mashal de cuando una persona está escrito sube arriba, entonces viene la persona arriba y tiene que rendir cuentas. Entonces está escrito que entre la neshama y el cuerpo se están tirando un poquitito ¿no es cierto? Están ahí tirándose quién tenía la responsabilidad. Porque arriba, obviamente, nos van a preguntar, ¿y cómo te fue? Una pregunta que saben la respuesta, y por ahí aparecen un par de cosas. Entonces, van donde el alma y dice, no. Y el alma dice, ¿quién? Yo no hice nada sin el cuerpo, o sea, es el cuerpo que fue, el cuerpo que hizo, el cuerpo que... Van donde el cuerpo, y el cuerpo dice, mírame hoy día, yo estoy ahí abajo, el cuerpo está paralizado, no puede hacer nada, en la neshama. Se está escrito que Hashem toma el cuerpo, le pone la neshama de nuevo, y ahí es cuando, es como que le da sus consecuencias. Y el ejemplo es de una persona que dejó su campo en la mano de dos personas, dos guardias. Uno de ellos era una persona ciega y el otro era una persona coja, que no podía caminar. Entonces, y los dos tenían que guardar el campo. De repente vieron que las frutas eran muy ricas y que era muy tentativo. Entonces, y ellos tenían prohibido, tenían de hecho cuidar que esto no pasa. Entonces, el cojo le dice al ciego, oye, estoy viendo que hay frutas maravillosas. Y el ciego le dice, de hecho sí, estoy oliendo. El cojo le dice, yo no puedo caminar para allá. El ciego le dice, yo no puedo ver a dónde ir. Entonces el ciego le dice al cojo, mira, yo te voy a portar sobre mis hombros, tú me vas a guiar y con eso vamos a llegar a frutas. Y así hicieron. Llegaron hasta las frutas y se comían todo el día las frutas. Cuando llegó el dueño en la noche y vio que se comieron de las frutas, entonces el cojo le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? Yo no podía hacer nada, yo no puedo caminar. Y el ciego le dice, pero yo no podía ver. Y ahí el dueño entendió lo que pasó, entonces puso el cojo encima del ciego y les dio un par de llamares a los dos. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que hay una combinación, que existe esa combinación, que esa combinación es
la perfecta para ese tremendo desafío que es nuestra vida. Este desafío, esta vida que estamos viviendo con una neshama dentro de nuestro cuerpo, que durante nuestra vida podemos tener distintos momentos en grandes desafíos, cómo lidiar con estas dos cosas juntos. Y la consecuencia tiene que ser de la misma forma como fue el desafío. Si el desafío fue, si es que somos el cuerpo y alma juntos, para poder llegar a la máxima recompensa, a las consecuencias de los que somos, debería ser también un momento en que se vuelven a unir este cuerpo y alma. Vamos a ver, Bezrat Hashem, en las clases el orden de todo esto, pero solamente ahora les quiero tocar ese punto que es muy importante. Y es que va a llegar un momento que va a haber Tchiyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Eso lo tenemos por nuestras profecías, por la Torá, y sabemos que llegará un momento en que los cuerpos, nuestros antepasados que se fueron de ese mundo, van a volver. En términos generales, prácticamente todos van a volver en la resurrección de los muertos, van a volver a vivir y va a volver la Neshama a estos cuerpos. Esto va a pasar después del proceso del Mashiach. O sea, va a llegar un momento que es el Mashiach. Va a haber, de hecho, para que sepan, eso lo vamos a hablar de forma más larga, pero va a haber dos momentos de Tchiyat HaMetim, dos momentos de la resurrección de los muertos. Pero el Tchiyat HaMetim principal va a pasar después de la época del Mashiach, en que van a volver y ahí el mundo va a llegar a su máxima corrección y su estado perfecto. Eso va a ser el momento perfecto, y en lo cual cada persona va a recibir una recompensa por todo lo que hizo en ese mundo. Vamos a recibir el zhut y el mérito y la recompensa por todas estas luchas que hemos tenido en nuestra vida. Y es muy, muy, muy importante de entender el concepto de Tchiyat HaMetim, de creer en Tchiyat HaMetim, porque esto nos ayuda a entender hoy en día nuestros desafíos. Nos ayuda en entender de que todo lo que podemos vivir hoy día, todos estos desafíos, estas luchas que vivimos, es por lo que somos, es por esta Neshama que está junto con el cuerpo. Mis estimados, hay una clase que tiene que partir en un par de minutos y tengo que liberar el puesto y la plataforma para eso. Entonces, hoy día tuvimos una clase un poquitito más corta por el pequeño problema que tuvimos en el principio. Pero, Bezrat Hashem, el próximo miércoles vamos ya a empezar con los principios, como les dije, de Rambam. Como resumen, solamente le quiero decir, piensan en que todo lo que uno puede sentir como dificultad, lo tiene que pensar como una oportunidad. Todo lo que es una dificultad es porque hay contradicciones en nosotros, y eso es lo que somos. Estas dificultades, eso es nuestro ser. Eso es muy importante de entender. Y va a llegar un momento en que Bezrat Hashem vamos a disfrutar de estas cosas juntos, porque vamos a estar puro recibiendo juntos nuestro cuerpo y Neshama. Pero hoy en día es entender esa dificultad como oportunidad. Cada vez que hay un corte así, es porque también podemos crecer, también podemos subir. Y eso da un tremendo, tremendo jizuk a nuestra vida, con más razón lo que estamos viviendo ahora. Be'ezrat Hashem, la próxima semana vamos a partir con los primeros fundamentos que tienen que ver con
quién es Dios, nos vamos a preguntar si existe. Vamos a decir quién es, cómo es. Vamos a tratar de describirlo, ¿no es cierto? Porque hoy no, este ciclo no es para cuestionar esto, sino que para decir en qué creemos. Bezrat Hashem, la próxima semana. Por mientras, le mando muchos saludos a todos nuestros queridos amigos de la comunidad y los que nos están escuchando. Bezrat Hashem, Besorot Tovot. Fortalecemos nuestra emuná en Hashem, nuestra bitajón y confianza en Akadosh Baruj Hu. Le mandamos a Él todo nuestro paquete, está todo en su mano y escucharemos Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot. Muy buenas noches a todos y muchas gracias a los donantes de hoy día que hicieron posible que podamos seguir con esta Torah, con esta plataforma. Un gran abrazo para todos.